Quisiera en primer lugar hacer una referencia a este inicio de curso. La vida se sucede con tanta velocidad que podemos unir un curso con otro con la sensación de que todo se repite. Y sin embargo creemos en la palabra de Dios que nos dice en el Apocalipsis: el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pues nos ponemos en camino con aquella actitud que nos dice la Biblia. Al presentar las ofrendas en el altar, el piadoso israelita rezaba así: mi padre era un arameo errante. En este errante se manifiesta un aspecto esencial de la fe de Israel, pueblo nómada, siempre en camino, en busca de la tierra prometida. Es un símbolo primordial que atraviesa todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para expresar nuestra condición de caminantes, de pueblo de Dios en marcha, de iglesia peregrina. Y sobre todo nuestra condición de discípulos y discípulas en el camino del seguimiento del que se nos revela como el Maestro, el Señor, el Cristo. Nos ponemos en camino dejándonos iluminar por la palabra del Señor. No puede dejar de ser cierto que el Espíritu del Señor nos asiste todos los días hasta el final de los tiempos. También en este momento complejo percibimos su presencia amorosa. Estamos viviendo, nos lo acaba de decir don Luis, en la vida religiosa, en la Iglesia, un tiempo privilegiado. El Señor nos ha regalado un Papa religioso que conoce muy bien quiénes somos los religiosos, nuestras dificultades, nuestras esperanzas, también nuestras mediocridades, nuestros problemas, y nos está invitando, junto a toda la Iglesia, a un encuentro personal con Jesucristo y salir a los caminos, a las periferias existenciales. La alegría del Evangelio, nos decía él, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Porque con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Nos dice en el inicio de la carta programática Evangelii Gaudium, y nos invita a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Urge recobrar un auténtico espíritu contemplativo, nos dice también, porque no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforma el corazón. Evangelii Gaudium, en el número 262. Y al comienzo recordáis sus palabras, casi al inicio de su pontificado: desde la adoración a Jesucristo, salid a las periferias existenciales. Voy a comentar algo que acaba de decirnos don Luis también, o sea que voy a incidir en algunas cosas que él ha dicho de manera más discreta, claro, para eso es el señor obispo. No, la evangelización, todos lo sabemos, es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual trasciende siempre toda necesaria expresión institucional. Nos dice el Papa también en el Evangelii Gaudium. Y en el Espíritu pues nos ha enriquecido a esta Iglesia, toda evangelizadora, con distintos carismas, creo que aquí se hacen presentes y visibles, ¿no? Son dones para renovar y edificar la Iglesia. Ningún carisma es un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo de Dios.
para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma, como a veces en la historia nos ha ocurrido, ¿no? En la medida en que un carisma dirija su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, dice el Papa, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo. El Evangelii Gaudium, el número 130. Bien, decía, compartir cuáles son las preocupaciones más, pues yo digo, más hondas que tiene la CONFER representando a la vida religiosa en España. A mí me parece siempre, pues mirar nuestros estatutos, me parece que siempre es lo más frío, lo más jurídico, ¿no? En el artículo 7 y 8 nos dice cuáles son los fines que tiene la CONFER. Y es bien importante, dice que es unir los esfuerzos de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, cuyos superiores la integran, para tratar los asuntos comunes, especialmente la promoción y animación de la vida religiosa, establecer y fomentar la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia Episcopal y con cada uno de los obispos, en las cuestiones de interés común al mayor servicio de la Iglesia. Y si veis los estatutos, lo que hace relación el artículo de las conferdiocesanas, dice que las conferdiocesanas tienen como objetivo fomentar en cada diócesis el trato y conocimiento de los religiosos entre sí y ser instrumentos de comunión con el obispo y de coordinación con la organización pastoral diocesana, además de los objetivos que se fijen en los propios estatutos de cada diocesana. O sea, por tanto, tanto lo que tiene que hacer la Confer nacional como cada una de las conferdiocesanas está bien señalado en los estatutos. Y es, por tanto, el objetivo prioritario la comunión. Una comunión al interior de la Confer. Me parece que hemos ido logrando que las congregaciones sientan que la Confer es su casa y que es responsabilidad de todos la animación de la vida religiosa. A nivel nacional y en las regionales y diocesanas se ha hecho un trabajo de conocimiento, de acogida de unos hacia los otros, nos relacionamos más, sentimos que no nos es ajeno lo que vive cada congregación. Y yo quiero felicitar a la Confer regional, la CLAR, por el trabajo tan importante que ha hecho de relacionar en una Confer regional tan amplia, cómo ha sabido aunar esfuerzos, conocimientos y poner al servicio de la comunión de cada una de las iglesias locales. Yo quiero agradecérselo pues aquí a nuestro hermano Casimiro, que verdaderamente ha dedicado unos años de una entrega generosa que siempre hemos valorado. La comunión entre los institutos también es fundamental para llevar adelante proyectos evangelizadores, obras apostólicas conjuntas para la misión que cada uno realizamos o que quizá no podríamos realizar solos. Estamos viendo la importancia de proyectos intercongregacionales para responder a situaciones a las que no sería posible una sola institución. Y esto es importante no solo por su eficacia, sino por lo que significa como testimonio de comunión. Y creo que aquí en Valladolid tenéis un clarísimo ejemplo, por lo menos que yo conozca, seguro que hay muchos más, en el proyecto de la Red Cíncola, en el que participáis un grupo de congregaciones. Digo que habrá muchos más, ¿no? Que yo Fundación Aldaba, también hay varias congregaciones, ¿no?, que llevan Proyecto Hombre. Bueno, pues yo lo voy a apuntar luego. Sí, pues hacer justicia a todos. Sí. Pues ese es un tema que está requiriendo una atención especial para quienes se lo plantean por primera vez, para quienes necesitan acompañamiento. Y en la Confer estamos iniciando un departamento con una persona responsable que se ocupe de ponerse en contacto con los proyectos que existen y otros que se estarán iniciando. Pues ya os iremos informando
pues que esta persona se va a poner en contacto con las regionales y diocesanas para apoyar, pues para lo que se pueda necesitar, para iniciar proyectos nuevos de congregaciones que a veces preguntan. Creo que es un momento importante de comunión intercongregacional. Y sobre todo, la comunión eclesial. Contribuir a la comunión eclesial es uno de los objetivos que Confer más acaricia. Creemos en su necesidad y apostamos porque cada vez sea más posible. La vida religiosa es esencialmente un servicio en la Iglesia y para la Iglesia. Un servicio que los religiosos prestan en las iglesias locales desde su ser de consagrados y desde su actuar misionero según los carismas que les son propios. Creo que la vida religiosa española está empeñada con generosidad y lealtad en esa actitud de conversión que exige la comunión, en el quehacer pastoral. Nos hablaban antes de la conversión pastoral, ¿no? Pues yo creo que aquí es un trabajo en el que estamos empeñados muy seriamente, ¿no? Reconocemos y agradecemos cuando con caridad en fraternidad evangélicas desde servicio de la autoridad se nos indican lagunas, se nos advierten de actuaciones a corregir. Es también esa función de los señores obispos, ¿no? No se lo cree, yo creo, ¿eh? Es que tengo la L. Han aprendido muchísimo en el curso que han tenido ahora en Roma. Pero también confiamos con igual gratitud que nuestros pastores nos animen, nos acompañen a continuar, pues encarando desde nuestra propia peculiaridad, que enriquece la comunión, las urgencias misioneras de las fronteras de la nueva evangelización. Y en la comunión eclesial se articulan jerárquicamente diferentes responsabilidades ministeriales y pastorales, pero se construye con los encuentros personales, los gestos de acogida fraterna, el disolver prejuicios, favorecer ambientes que favorecen el diálogo sincero y constructivo. Entiendo que construir y ampliar la comunión en la Iglesia, también en sus dimensiones horizontales, no es algo opcional, dejado a la discreción de pareceres y apreciaciones particulares o coyunturales, sino que viene exigido por el mismo hecho de ser Iglesia. Como advierte Juan Pablo II, los espacios de comunión han de ser cultivados y ampliados día a día a todos los niveles en el entramado en la vida de la Iglesia. Bien, sabéis que se quiere elaborar, se han pedido pues ya hace más de un año a las confer y me imagino también que a los señores obispos, porque va a ser la congregación de religiosos y la congregación de obispos que va a trabajar un nuevo documento sobre las mutuas relaciones, que entendemos que sería muy importante que fueran las mutuas relaciones no solo de obispos y superiores mayores, sino también las relaciones en la Iglesia donde entrarían los laicos. Que nos parece, hace 2 días lo mandamos desde Confer a la congregación de religiosos, pues las aportaciones que nosotros considerábamos, ¿no? Y me parece también muy importante la comunión con las otras instituciones de la Iglesia, quiero decir que no sean de las congregaciones. Bien, conocéis cómo hace unos años la Confer está trabajando con otras instituciones de la Iglesia, Cáritas, Justicia y Paz, Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal, el sector social de la Compañía de Jesús, en la red intraeclesial Migrantes con Derechos y la red Enlázate por la Justicia, formada por Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Yo he visto nacer pues estas redes y la verdad que he disfrutado muchísimo porque era la primera vez, por lo menos en Madrid, a nivel nacional, que nos reuníamos Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y Confer. Y fue en la sede de Confer, ¿no? Entonces, es una red a la que yo tengo mucho cariño, ¿no? Porque creo que ha crecido pues, desde la comunión, empezando poquito, pero que está siendo un signo de comunión pues no solamente en España, sino como casi modelo cuando se plantea esta manera de trabajar en Europa.
Bueno, yo creo que conocéis todos muy bien la importancia de que todos nos pongamos en común nuestras fuerzas, los recursos con los que contamos. Confer no tiene apenas recursos, los recursos de Confer son las congregaciones religiosas. Y las congregaciones religiosas están haciendo un trabajo inmenso en el campo social caritativo. Tienen Cáritas, pues tiene cantidad de personal, sobre todo en Cáritas Nacional, que es lo que yo conozco. Confer forma parte de Cáritas, en el Consejo Permanente, en la Asamblea, y tiene muchísimo personal muy preparado, trabajando intensamente a tiempo completo. Bueno, pues nuestros hermanos jesuitas que forman parte de Confer. Habréis visto que en algunos comunicados aparecían también sector social de la Compañía de Jesús. Últimamente son muy humildes, ¿sí? Están trabajando mucho en esta red, pero se sienten de Confer y prefiere que no aparezcan sus siglas. Pero os aseguro que el trabajo sigue siendo el mismo, aunque no aparezcan en algunos momentos, y yo eso sí que se lo quiero pues agradecer, ¿no? Bien, en la presentación del programa que os presentamos al comienzo de curso, que mandamos a todas las comunidades, no sé si lo conocéis, si no entráis en la página web de la CONFE y ahí lo tenéis, decíamos que este curso pues nos parecía muy importante, además de acciones específicas pues que lleva cada uno de los departamentos de Confer, pues ponernos a la escucha de la invitación que nos había hecho el Papa a no permanecer como espectadores ante el sufrimiento de tanta gente agotada por el hambre, por la violencia y la injusticia. Porque la vida religiosa, llamada a gustar el misterio de Dios misericordioso y compasivo, se siente llamada a custodiarlo en los caminos humanos, escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El Papa dice que es un solo clamor, en la Laudato Si. Pues bien, la Confer quiere hacerse eco de la realidad de las personas migrantes y de la urgencia por el cuidado de nuestra casa común, porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Por ello, entre los objetivos de Confer, pues está establecer relaciones, seguir trabajando con estas redes, para aprender juntos también en el diálogo, en el trabajo y en la puesta en común de todo lo que cada uno tiene y aporta. Y bueno, pues sé que vais a tener, no sé si ahí entra en esa programación que tiene el señor obispo, pero sí que entra en la de la Confer. Creo que tenéis una jornada que va a venir Anaí del Departamento de Justicia y Paz, a hablaros sobre la campaña Enlázate por la Justicia. Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que es de esta red. Y decíamos ahí al final que las Confer regionales y diocesanas están llamadas a su vez a seguir tejiendo ese trabajo en red con las instituciones de la Iglesia local. No tendría ningún sentido organizar cosas a nivel nacional si no tuvieran repercusión, lógicamente, pues en donde se vive, que es en la Iglesia local, pues en cada una de nuestras iglesias locales, en unión, en comunión, pues con nuestros pastores. Llevamos trabajando ya, y fue a raíz, si recordáis, la primera vez que saltaron un grupo muy numeroso en el 2014, en agosto la valla, se hizo una petición a Cáritas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia creo que fue, pidiendo que prestáramos locales, que ayudáramos, porque estaban desbordados, ¿no? Entonces, Cáritas llamó a Confer, a Justicia y Paz, al Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal, y de ahí comenzamos a trabajar en red. Era el tema de la frontera sur en este momento. Estuvimos reunidos pues todos los grupos que están trabajando, grupos eclesiales, a un lado y a otro de la frontera, y nos estamos reuniendo pues una vez al año porque nos parecía que era un trabajo que tendríamos que hacer.
Luego nos ha desbordado todo el tema de la frontera este, pero realmente no podemos olvidar tampoco, porque nos afecta muy de cerca, todo el tema de la frontera sur, que la tenemos bien cerquita. Bien, pero esta llamada que hace el Papa a toda la Iglesia al trabajo con refugiados, con emigrantes, la viene haciendo a todos, pero lo ha pedido de una forma muy especial a los religiosos. Recordáis la visita del Papa al centro Astali para la acogida a refugiados de Roma, gestionado por el Servicio Jesuítica al Refugiado, el 10 de septiembre del 2013. Y en el discurso pronunciado durante su visita nos hizo un llamamiento a la vida consagrada tan claro como profético. Nos decía: para toda la Iglesia es importante que la acogida del pobre y la promoción de la justicia no se encomienden solo a los especialistas, sino que sean una atención de toda la pastoral. En particular, y esto es importante y lo digo desde el corazón, desearía invitar también a los institutos religiosos a leer seriamente y con responsabilidad este signo de los tiempos. El Señor llama a vivir con más valentía y generosidad la acogida en las comunidades, en las casas, en los conventos vacíos. Queridísimos religiosos y religiosas, los conventos vacíos no sirven a la Iglesia para transformarlos en hoteles y ganar dinero. Los conventos vacíos no son vuestros, son para la carne de Cristo, que son los refugiados. El Señor llama a vivir con más valor y generosidad la acogida en las comunidades, en las casas, en los conventos. Y si recordáis, son palabras duras, Y si recordáis en la carta apostólica que nos dirigió al comienzo del año de la vida consagrada, nos decía: espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración. Es necesario llegar a las periferias que esperan la luz del Evangelio. Hay que habitar las fronteras, tocando la carne de Cristo que sufre el pueblo. Salid de vuestro nido a las periferias del hombre y la mujer de hoy. Bueno, cada uno podemos preguntarnos, cada comunidad, cuál es su nido del que tiene que salir, ¿no? Si es que estamos en el nido. Creo que estas palabras han seguido siendo un aldabonazo para la vida consagrada desde el momento que estalló la crisis en la frontera este. Recordáis, ¿no? También en agosto del 2015. Como consecuencia de las políticas europeas de cierre de fronteras. Y lo primero que hizo la vida religiosa ante esta mal llamada crisis de los refugiados, porque no es crisis de los refugiados, fue poner a disposición sus recursos residenciales y personales para la acogida. Desde Confer Nacional somos testigos de la cantidad de llamadas y correos electrónicos recibidos, ofreciendo una respuesta rápida y generosa en la línea de esta invitación que ya en el 2013 nos hacía el Papa Francisco. Como respuesta a esta disponibilidad de la vida religiosa, Confer, con la red intraeclesial, hizo un llamamiento a todas las congregaciones a ofrecer una respuesta coordinada y conjunta. Bueno, sabéis que además de este trabajo, pues yo sé que en muchas iglesias locales se crearon las mesas de hospitalidad que siguen trabajando. Lo que nos ha ocurrido es que pasados los primeros meses, pues vimos que los refugiados no llegaban a España, han llegado un grupo pequeñito, aunque sí que están llegando por la zona sur. Lo que pasa es que consideran a España un país de tránsito. Durante tiempo han estado llegando, yo creo que eran todos los jueves, cuando los sacaban de los CITES de Andalucía y de la zona de sur. Tuvimos, Cáritas fue personalmente, el secretariado también de la Conferencia Episcopal, tanto con la vicepresidenta del Gobierno, para presentar pues, nuestra oferta, para acoger las necesidades que fuesen
pues, más urgentes, y la disponibilidad de la Iglesia de España, pues realmente en un compromiso real para la acogida, pero se dio a 3 organizaciones que le han dado dinero para la acogida de los refugiados. Y bueno, pues sabéis que ha sido un tema que como que nos ha desinflado un poco a todos, ¿no? Los cupos que se habían dicho que iban a llegar, pues están llegando con cuentagotas. Hace unos días llegaron un grupito muy reducido. Pero yo creo que esto que está ocurriendo nos debería hacer, por lo menos a mí, me hace pensar un poco, ¿por qué razón teníamos tantos medios para ofrecer? ¿Y por qué no lo estamos haciendo si tenemos en España cantidad de gente que está en la calle? O sea, digo que como reflexión. O sea, no tenemos que hacer como llevarnos de los medios de comunicación, del inmediatismo, sino una reflexión seria en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, realmente qué estamos haciendo, qué podemos hacer, o solamente para cuando nos lleguen los refugiados, si es que llegan algún día. Bien, hay un desafío, creo que es fundamental, de construir una cultura de la hospitalidad. Yo soy tierra de acogida, sé que están trabajándolo en muchas comunidades, porque necesitamos seguir construyendo un tejido social donde las diferencias sean acogidas como riqueza y no como amenaza. Yo creo que esto nos saca un poco del concepto de migración como algo que está emergente, que está en este momento, y nos sitúa en una mirada a más largo plazo. Seguramente habéis leído estos días, o habéis seguido de cerca, con interés, pues la reunión de la ONU. Por primera vez se han reunido las Naciones Unidas para tratar el tema de los refugiados. Había un documento que estuvimos trabajando las instituciones y, bueno, pues yo creo que ha quedado un poco en grandes principios, pero que no se concreta. Veremos qué sale de eso, porque parece que quieren ver un poco cómo se puede tratar el tema de refugiados y el tema de los migrantes, ¿no? Pero lo dejan un poco no vinculante, es una discreción de cada una de las naciones. Con lo cual digo que tendremos que ir creando una cultura de la hospitalidad en nuestro ambiente, en nuestro pueblo, en los lugares donde trabajamos, porque la vida religiosa yo creo que tiene una gran suerte, y es que trabaja en España, pero trabaja en Siria, trabaja en cantidad de lugares. Entonces, sobre todo congregaciones que son, pues que llevan ya una larga historia en el trabajo con la inmigración y con los refugiados, como pueden ser mercedarios, jesuitas, congregaciones femeninas en todo el tema de la trata de personas, de mujeres. Es un trabajo en red que es muy importante. Yo creo que la vida religiosa puede aportar a nuestra sociedad y a la Iglesia el conocimiento y todo lo que tiene de historia recogido, pues en este largo trabajo con el mundo de los refugiados y de los emigrantes. Creo que este trabajo en red, pues iniciado en la Iglesia, hace ya unos años, no muchos, es sin duda uno de esos hilos de oro de los que hay que ir tirando, ¿no? Pues que visibiliza una manera de ser Iglesia y de trabajar en comunión. Y creo que también es un signo, pues, para que el mundo crea. Y discernir, hablaba el señor obispo antes del discernimiento, discernir lo que Dios quiere de nosotros en la acción caritativa y social es a través de una mirada excéntrica al mundo que nos saque fuera de nosotros mismos y nos lleve a las periferias para que los pobres entren en nuestras vidas y las conviertan. Bueno, pues yo simplemente quería deciros un poquito lo que estamos trabajando. Tendremos la Asamblea General ahora en noviembre, los días 15, 16 y 17, y el tema va a ser Ve y haz tú lo mismo. Va a ser una lectura desde el samaritano que nos dice hoy a la vida religiosa. Bueno, pues ahí estamos preparando la asamblea y sé que vosotros también vais a trabajar pues con este mismo lema, me dijo Carmen, creo, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y que realmente pues el año de la misericordia nos ha dado a todos un corazón misericordioso y generoso como Dios nuestro Padre es misericordioso. Pues gracias y por la misericordia que habéis tenido conmigo también.